¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestra clase de Exploremos el Nuevo Testamento. Espero que estén al día con todas nuestras lecciones de lo que hemos hablado en nuestras últimas dos clases sobre Jesús, pues sobre todos los fundamentos que vimos inicialmente y ahorita que estén disfrutando lo que hemos venido hablando sobre Jesús. Tal vez algunas personas consideren esta información muy básica y tal vez, estoy de acuerdo, pero es bueno siempre recordar estos eventos en la vida de Jesús y dejarnos sorprender por ellos, revivirlos, releerlos y recibir cada vez una nueva invitación de Jesús para nuestra realidad. Esta es nuestra última clase hablando de Jesús. Me encantaría que si hay personas que quieren pues, profundizar más sobre Jesús, pues eso nos lleva toda una vida, pero hay muy buenos libros. Obviamente pues, los evangelios, se los repito una y otra vez, léanlos una y otra vez, léanlos de manera de corrida, pausada, despacio. Bueno, en fin, o sea, léanlo todo el tiempo, pero también hay buenos recursos donde vamos a encontrar más sobre información de Jesús. Y bueno, si ustedes quieren encontrar algunos recursos, me pueden escribir y yo con mucho gusto les recomiendo libros muy buenos sobre Jesús. En esta clase vamos a hablar específicamente de este tercer momento y es la resurrección. Es algo que también entra dentro de nuestra celebración de Semana Santa, la resurrección. Y esto es bien importante. Jesús resucita y luego, después de 40 días, asciende al cielo, es correcto, y se sienta a la diestra de Dios Padre. Jesús resucita y esto es algo que nosotros también como cristianos celebramos y que es también una parte central de nuestra vida. Podríamos decir que la cruz sin resurrección es un evento incompleto, y vamos a reflexionar un poco sobre algo que me gustaría iniciar diciendo es que los 4 evangelios mencionan todos estos episodios de la pasión de Jesús. Hay evangelios que respecto a la infancia no mencionan, Marcos no menciona nada respecto a la infancia de Jesús. Hay parábolas que están en un evangelio y en otro no. Hay cambios entre los evangelios, pero los 4, a pesar de tener diferentes perspectivas, nos van a hablar tanto de la muerte de Jesús como de la resurrección de Jesús. Y es porque ellos tenían la seguridad de que Jesús realmente regresó y venció la muerte. Entonces, que más allá de la muerte había una resurrección. Eso era claro para ellos. Entonces, la primera pregunta que queremos resolver respecto a la resurrección es si también hacía parte del conocimiento que Jesús tuvo. Ya vimos en la clase pasada que Jesús era consciente de su misión, de que Él tenía que morir, de que Él tenía que ser rechazado, de que Él tenía que padecer. Pero nos vamos a dar cuenta que en varios de esos pasajes que citamos, donde Jesús evidentemente les explica a sus discípulos de que Él va a morir, bueno, ahí también nos vamos a dar cuenta que se acompaña, lo mencioné un poco en la clase pasada, de la resurrección de Jesús. En Marcos capítulo 9, verso 9, después de la transfiguración, no saben qué es la transfiguración, pues lean Marcos 9, ahí van a encontrar qué fue lo que pasó. ¿Listo? Y Jesús le dice a sus discípulos, mientras bajaban del cerro,
Jesús les dice, no cuenten a nadie esta visión, parte como de ese secreto mesiánico que hablamos en la clase pasada, de Jesús diciéndoles, no cuenten, no digan, les está diciendo, no cuenten a nadie esta visión, sino hasta que el Hijo del Hombre, Jesús hace una conexión con el Hijo del Hombre, que es algo bien importante en el libro de Daniel, pero no lo vamos a estudiar ahora. Dice, hasta que el Hijo del Hombre, o sea, hasta que Jesús, hasta que yo haya resucitado. Entonces, ahí nos damos cuenta de que si bien Jesús era consciente de su muerte, también era consciente de su resurrección. Y ahí en ese pasaje donde Jesús, incluso de manera, como les decía la clase pasada, abierta, sin rodeos, con toda la libertad de expresión, les dice que va a morir, también les menciona de que va a resucitar al tercer día. Y nosotros que somos lectores del Nuevo Testamento, leemos, tal vez nuestra pregunta es, oiga, ¿por qué los discípulos andaban en el momento de la muerte de Jesús tan, no sé si distraídos o tristes? Si Jesús explícitamente les había enseñado que iba a resucitar al tercer día, bueno, no podríamos dar una respuesta ahí a profundidad, pero en parte se tiene que dar porque la resurrección, si bien tenía un lenguaje familiar para ellos, bueno, a pesar de que entendían que era la resurrección, no la dimensionaban a profundidad de la manera en la que Jesús estaba explicándoles a ellos que iban a pasar las cosas. Entonces sí conocían el término y algo más, pero no pasaban de allí y tal vez incluso lo veían de una manera muy lejana. Entonces eso podría de pronto disculparnos a ellos y no hacerlos pasar tanto por los más distraídos del mundo. Otro pasaje que quiero mostrarles respecto a que Jesús tenía el conocimiento de que iba a resucitar está cuando está celebrando la cena con sus discípulos. Les dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche porque está escrito que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, los apóstoles estaban hablando, echándose un chismecito y no escucharon esa parte, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Jesús, así como fue consciente de su muerte, también fue consciente de su resurrección. Y así como se vuelve algo importante en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, va a serlo igual de importante en todos los demás libros del Nuevo Testamento, porque cuando Jesús les da esas evidencias de que ha resucitado a sus discípulos, bueno, les muestra que Él come en medio de ellos, incluso invita a tocar las heridas para que vean que esa resurrección a pesar de que incluye algo novedoso, bueno, es Él mismo quien los había acompañado, es Él mismo quien está nuevamente con ellos. Además que ya cuando se entiende ese evento en el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia, se vuelve un mensaje central, la proclamación de la resurrección de Jesús. En las cartas se vuelve un mensaje también principal, la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, los apóstoles en todos los discursos del libro de Hechos vamos a dar cuenta que ese mensaje de la resurrección es importante. No es como que, sí, resucitó, qué chévere, no, sino es algo que se vuelve mensaje central del Nuevo Testamento. ¿Y por qué podríamos decir que es importante? Hay muchísimas razones, quiero darles algunas que encontré en algunos libros de estudio. La primera de ellas tiene que ver con que en la resurrección de Jesús, en la resurrección de Cristo, se asegura una nueva vida para nosotros. Miren lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Alabemos al Dios
y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, una nueva oportunidad, por la resurrección de Jesucristo. Es a través de ella que alcanzamos la misericordia de nacer de nuevo. Esto nos da una esperanza viva. Entonces, en medio de la resurrección, Él ganó una nueva vida para nosotros. Y esa nueva vida, ¿de qué está caracterizada? Bueno, de que precisamente nos liberó, bueno, de la condenación, de la tristeza, de la muerte como total, como fin último de las personas. Sabemos que hay una nueva esperanza, que la muerte no tiene la última palabra. Eso es lo que en parte nos enseña la resurrección. También es importante porque en esa, en esa resurrección se asegura nuestra justificación, el perdón de la maldad que había en nosotros se asegura a través de la resurrección. Y esto es lo que dice Romanos 4:25. Romanos es escrita por el apóstol Pablo. Dice que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Entonces, por eso les decía yo que la cruz sola no es algo que esté totalmente completo, sino que debemos verlo como ese binomio de cruz-resurrección, de que Jesús obtuvo la victoria y que podamos ver en la resurrección una declaración de que la obra de Jesús para perdonarnos, para nosotros recibir su misericordia, ese amor, bueno, fue aprobada. La resurrección es la evidencia de que la cruz fue aprobada. Entonces ahí nosotros vemos que es seguro nuestro perdón, que es seguro y que nada, por eso en el mismo Romano más adelante va a decir, nada nos puede separar del amor de Cristo, porque ya está segura nivel Dios, está asegurada en el nivel que nadie puede bajar, nada nos puede quitar el amor de Dios, el amor de Cristo. Ahora, algo que también es bien importante y que se va a relacionar mucho respecto a todo lo que va a venir en el Nuevo Testamento respecto a la escatología, hacia los tiempos finales, hacia cómo va a ser el fin de los tiempos. Bueno, la resurrección se relaciona bastante ahí porque cuando Jesús resucite también nos garantiza que nosotros vamos a recibir resurrección. En primera carta de Corintios 6:14 dice, y así como Dios resucitó al Señor, ahí la resurrección de Jesús participa, Dios Padre dice, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Por qué les menciono esto de la resurrección? Porque había algo bien importante. Cuando Jesús resucitó, subió a los cielos, les prometió a los discípulos que él iba a regresar nuevamente. Y lo que se propagó es que esa segunda venida, ellos la veían de una forma muy cercana, inminente. Entonces, claro, ellos empezaron a regar el mensaje y la buena noticia de Jesús, el Evangelio, pero también lo hacían con una vista de que estaban en los últimos tiempos y que ya era el momento. Y lo que estaba pasando es que varias personas estaban ya falleciendo y Jesús no había regresado. Entonces Pablo le escribe en su carta de Tesalonicenses a estas personas dándoles la esperanza de que cuando Jesús vuelva, ellos van a resucitar juntamente para unirse a nosotros en el regreso de Cristo. Entonces, esa resurrección donde la Biblia y el Nuevo Testamento también habla de que Jesús es el primogénito de la resurrección, es algo que también nosotros vamos a experimentar, la resurrección. Y, por decirlo así, también es bien importante porque
a través de ella nosotros vamos a ver cómo se demuestra el poder de Jesús para perdonar nuestros pecados. 1 Corintios 15, que a mí me gustaría hacerte la invitación de que lo leyeras completamente, porque es donde Pablo, podríamos decir, hace una exposición mejor de lo que podría yo hablarte por horas respecto a la resurrección, y en parte dice en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, tu fe no tiene valor. Incluso Pablo dice, seríamos personas que darían lástima si Jesús no resucitó, porque no habría valor en nuestra fe y aún estaríamos en nuestros pecados. Entonces, cuando Pablo está diciendo eso, prácticamente está diciendo, pero como Jesús sí resucitó, entonces sí hay poder en Jesús para perdonar nuestro pecado y nuestra fe sí tiene valor. O sea, Pablo está diciendo, bueno, si de verdad tú crees que Jesús no resucitó, no sirve de nada que tengas fe, porque la resurrección es un eje transversal de nuestra fe para nosotros alcanzar victoria y para saber que realmente somos perdonados, que somos hechos justos y que somos amados, que nada puede interrumpir esa relación, esa nueva relación que nosotros tenemos con Dios, de velo que se rasga en dos para nunca más ser opuesto. Entonces, eso es la importancia de la resurrección. Hay un factor que me gustaría bastante mencionar, y es que la resurrección muestra que Jesús venció la muerte. Y esto es importante porque la muerte parece el enemigo número uno de la humanidad, y más en estos tiempos en los que nosotros estamos pasando. Pero a pesar de las personas que hemos perdido, a pesar de la cercanía con la que a veces sentimos la muerte, nosotros podemos saber a través de la resurrección de Jesús de que la muerte ya no tiene la última palabra. Eso Pablo va a decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque la muerte en la resurrección fue totalmente vencida. Entonces ahí están las razones de por qué es tan importante que nosotros una y otra vez leamos esa resurrección de Jesús y que esa pueda afectar nuestra vida de manera que haya una resurrección de nosotros también, de la muerte a la vida en cualquiera de nuestras áreas en las cuales nosotros hemos enterrado sueños, proyectos, dones que Dios nos ha dado. Bueno, ahí está un mensaje también que de una manera global nos está animando a nosotros a resucitar todo lo que en algún momento se ha perdido. Un último factor que me parece bien importante de mencionar y que hace parte del escenario de la resurrección es que la resurrección, se les mencioné, se vuelve el mensaje central del Nuevo Testamento, se vuelve el mensaje central de la predicación. Y nos vamos a dar cuenta en los evangelios que cuando se habla de la resurrección de Jesús, la historia de la resurrección de Jesús, ellos coinciden en que las primeras personas que fueron testigos de que Jesús resucitó, de esa buena noticia de que ha resucitado, son las mujeres. Ellas fueron las primeras personas encargadas en pregonar todo el mensaje que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Así que esto, ¿por qué lo menciono? Porque creo que para estos momentos, también el siglo XXI en el que estamos, es bueno que nosotros sepamos y recordemos de que ese misterio, de que ese misterio, por un lado, de la encarnación se realizó a través de la Virgen María, que en la crucifixión mujeres también estaban
protagonizando y que la resurrección, el mensaje del Nuevo Testamento fue entregado primero a las mujeres. María Magdalena se encuentra con Jesús y Jesús le dice que vaya y cuente. Tal vez su testimonio, por la cultura, por la época patriarcal en la que estaba, tal vez su testimonio simplemente era inverosímil. Pero aún así Jesús no le dijo, no digas nada, ya me viste, chévere, y te cuidas. Jesús le animó a que repartiera la buena noticia. Y si Jesús hace algo, ¿con qué autoridad nosotros vamos a desechar eso que Jesús enseñó y de manera explícita actuó? Quería recalcar esto respecto a la resurrección de Jesús. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta de lo que se conoce como la exaltación de Jesús, y es cuando Él asciende. Esto ya lo vamos a ver en el libro de Hechos, y cuando Él asciende les da una misión a sus discípulos. Él cumple su misión y le entrega la misión a ellos de que prediquen esto en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta los fines de la tierra. Entonces, en la exaltación de Jesús vemos que Él sube a los cielos, que se sienta a la diestra de Dios Padre, y que nosotros podríamos decir que es donde en este momento Él está esperándonos, donde Él ya ha hecho su obra completa, donde Él ya ha hecho y como dijo en la cruz, consumado es. Bueno, así mismo realizó su vida. Obviamente, con esto que les acabo de mencionar, quedan muchísimas cosas por hablar, de sus enseñanzas, de sus parábolas, y por eso tal vez este curso solamente es la introducción para uno adentrarse más en cada uno de los evangelios, en la literatura de Juan y toda la enseñanza posterior que viene ahí. Pero menciono estos eventos porque a fin de cuentas se darán cuenta en el libro de Hechos, cuando lo lean, de que se vuelve el tema reiterativo de los cuales predican los apóstoles y del cual ellos fundamentan la iglesia, sobre la encarnación de Jesús, sobre la cruz de Jesús y sobre la resurrección de Jesús. Y ya en medio de todo esto están sus palabras, lo que nos enseñó, los milagros que realizó, y que son obviamente muy importantes y que sería muy bueno que los estudiáramos. Yo aún me encuentro estudiando respecto a todo esto de Jesús, pero estos eventos nos van a ayudar muchísimo, y son muy buenos de recordar y tener presente como axiomas que siempre van a acompañar nuestra fe, de que Jesús se encarna y habita con nosotros, de que Jesús muere por amor en nosotros y de que Jesús alcanza la victoria en la resurrección por nosotros, que eso siempre nos acompaña en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra lectura del Evangelio y en todo lo que nosotros hagamos. Así que seguramente quedarán muchas preguntas, pero creo que esto puede ayudar un poco y puede darnos un buen fundamento. Podríamos hablar clase tras clase solamente de Jesús y aún así no nos alcanzaría el tiempo de todo lo que hay que hablar de Él, pero vamos a enfocarnos en las clases que quedan, en 3 personajes más adicionales que son importantes para la iglesia que nace a través de ese mensaje de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, que son el apóstol Pedro. Vamos a hablar un poco de cuando se le dice de que sobre esta roca se iba a edificar su iglesia. Vamos a hablar sobre el apóstol Juan, que es bien importante, y
sobre el último de los apóstoles, pero que también es una figura muy importante del Nuevo Testamento. No queriendo decir que los demás personajes no lo sean, pero quiero tocar estos tres con ustedes, y ese último es el apóstol Pablo. Así que nos vemos en la siguiente clase y nada, si hay preguntas, les recuerdo, escríbanlas al correo que está en pantalla, y por favor, como a manera de estudio, como tarea, leer 1 Corintios 15 y encontrar todo lo que Pablo nos enseña respecto a la resurrección de Jesús y la resurrección que vamos a experimentar nosotros. Dios los bendiga a todos. Chao, chao.